Hermanos muy queridos, agradezco mucho la invitación que me han hecho por medio de mi querido hermano José Carlos Alpizar, a quien quiero y aprecio mucho, para participar en esta serie de conferencias sobre teología paulina. Y de entrada quiero decir que es una gran idea tener estas conferencias sobre teología paulina. Creo yo que es una enorme necesidad eh, que se cubre a través de este servicio de amor, a través de este ministerio, en la que las grandes doctrinas del apóstol Pablo pueden mostrarse, pueden abrirse, y desde muy diversos puntos de vista a través de este equipo de hermanos tan dignos, tan conocedores, que han sido invitados a compartir en esta oportunidad. Muchísimas gracias, me siento muy honrado de estar con ustedes, hermanos y hermanas, muy honrado por la invitación de mi hermano José Carlos Alpizar y muy honrado también por compartir estas charlas, estas conferencias con estos ponentes tan dignos y tan conocedores. Muchas gracias. Tengo que decir de entrada que el tema que he escogido, mi hermano José Carlos fue muy amable en darme a elegir el tema, que se presenta, como decía él, entre interrogaciones: ¿a quién le dio Dios la ley? ¿Realmente los gentiles estamos bajo la ley de Moisés? Este tema tiene aspectos muy interesantes que, a la verdad, y lo digo por experiencia, demandan más de 5 horas de estudio y análisis. Y en esta ocasión voy a poner ante ustedes una versión resumida, pero que no por ello deja de ser, creo yo, vital, y que transmite con eficacia el mensaje del apóstol en este capítulo 2, porque es en el capítulo 2 de Romanos que nos vamos nosotros a enfocar, particularmente los versículos 13, 14 y 15. Pido disculpas también por adelantado por todas aquellas cosas que probablemente no alcance yo a ver con todo el detalle que merece el tema. Quizás en el futuro nuestro hermano Juan Carlos Alpizar en otra oportunidad haya pues podamos nosotros completar lo que ahora probablemente no haya sido eh, expresado con todo el detalle. Las escrituras del Viejo Pacto son muy claras, y por aquí vamos a comenzar, al señalar con muchos versículos y repetidamente a quién le dio Dios la ley. Regresando por un momento al apóstol Pablo, podemos decir de una manera muy general que Pablo divide a la raza humana en dos. Todos son pecadores, pero algunos han pecado sin ley. El resto, la otra parte, ha pecado en la ley. Esto dice Romanos capítulo 2 y versículo 12. Noten ustedes. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Esta es la división bíblica respecto a este tema. Aquellos que están bajo la ley y aquellos que están sin ley.
Y por supuesto, la ley a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es a la ley de Moisés. Es decir, hay algunos que están bajo la ley de Moisés, podemos decir una parte de esta doble división de la humanidad, y aquellos que no tienen la ley de Moisés. Es decir, aquellos que están en la ley son los que tienen la ley de Dios como fue expresada a través de Moisés. Aquellos que están sin ley simplemente no tienen la ley de Moisés. Claramente, por lo tanto, la ley no podría haberse dado a todos los hombres. La ley de Moisés no podría haberse dado a todos los hombres, porque de haberlo hecho, entonces la división que Pablo propone aquí de los que están bajo la ley de Moisés o sin la ley de Moisés no habría tenido ningún sentido. De hecho, sería un desatino. Los que están en o bajo la ley de Moisés, podemos entenderlo con toda precisión, los que están en o bajo la ley de Moisés son los judíos, y eso lo sabemos perfectamente. Dios dio a conocer toda su ley a Israel, y aquellos que están sin ley, en griego dice anomos, y creo yo que es una buena traducción. Sin ley viene de nomos, que significa ley, y el privativo a, que es un prefijo a la palabra ley, que significa sin o en ausencia de. Entonces traducir anomos como sin ley me parece correcto. Son por lo tanto los no judíos, los gentiles. Y se nos dice específica y repetidamente que Dios no reveló su ley a ninguna otra nación, sino a Israel. Y no trató de esta manera con ninguna otra gente. Es digno de notar, por ejemplo, que una vez que el pueblo de Israel es congregado al pie del monte Sinaí, el Señor no manda mensajeros para invitar a las naciones de Canaán a que participen en este pacto. No manda llamar a toda aquella prole que había surgido de Abraham. Recuerdan ustedes Agar, el Ismael de Agar, el hijo de Agar, la esclava egipcia Ismael, que ya para aquellos días se había multiplicado y como en respuesta a aquella promesa que Dios le había hecho a Ismael, Ismael se había convertido en un grupo muy importante de clanes que tenían sus príncipes, que habían sido prosperados por el Señor y no estaban lejos del Sinaí. El Señor pudo haberlos mandado llamar, eran descendientes de Abraham. Igual pudo haber mandado llamar a toda la prole de Esaú, el hermano de Jacob, que era hijo de Isaac y de Rebeca, unirlos para convidarlos al pacto que iba a hacer en ese momento con los hijos de Jacob al pie del monte Sinaí. Abraham tuvo también otras esposas después de que murió Sara, Sétura, por ejemplo, una de ellas, y otras dos, y se mencionan los hijos que tuvo con ella, pero resulta que el Señor tampoco manda llamar a ninguna de estas personas tan cercanas, podemos decir genéticamente, a los hijos de Jacob. No manda llamar tampoco a los egipcios o a toda la gente que vivía en toda aquella región del Medio Oriente. Dios solamente se planta delante de los hijos de Jacob, el Israel que estaba presente allí.
Se nos dice de una manera expresa que, pues, en el libro de Deuteronomio, quiero que vayamos, por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio en el capítulo 5, donde podemos ver allí, capítulo 5, podemos leer desde el versículo 1. Dice allí: Convocó pues Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. Yahvé nuestro Elohim estableció un pacto con nosotros en Horeb. Y luego dice: no fue con nuestros padres con quienes Yahvé estableció el pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí, todos vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte del medio del fuego, etcétera, recordando aquella primera promulgación de estas palabras del pacto que fueron los 10 mandamientos. Lo importante es que notemos aquí que dice que estableció un pacto con nosotros en Horeb. Dice, no fue con nuestros padres, con quienes Yahvé estableció el pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí, todos vivos. ¿Quiénes eran los padres y quiénes eran los nosotros que se mencionan aquí? Pues podemos decir que los padres eran los patriarcas y sus descendientes que habían muerto antes de que se diera la ley en el Sinaí. A ellos Dios no les dio su ley. Y por otra parte, el nosotros, que repite 2 veces, nosotros los que estamos vivos aquí, ese nosotros fueron los israelitas, el pueblo con sus hijos que después de haber sido liberados de Egipto, se reunieron como la nación de Israel en el Sinaí. Fue a ellos a quienes Dios le dio la ley originalmente y fue a sus hijos que ahora la estaba renovando aquí en Deuteronomio capítulo 5 en Moab. Así que recordamos nosotros cómo en Éxodo 20 fue la primera promulgación. El Señor habló con voz audible, fuertísima, que espantó sobremanera a todo el mundo, al mismo Moisés, que dice que estaba temblando al escuchar la voz del Señor y ver cómo toda la cumbre del monte humeaba de una manera muy espectacular. Y es muy importante decir que aquí, que esta ley fue dada exclusivamente a Israel desde el principio, mientras el pueblo estaba acampado allí en el desierto del Sinaí, incluso cuando Moisés fue llamado a la montaña para recibir la ley. Dios hizo un prólogo, recuerdan ustedes, que está tanto en Éxodo capítulo 20 como en Éxodo en el capítulo 5, donde dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto es muy particular y muy directo. Y después de la entrega de la ley, Dios le podía declarar a Moisés, según el tenor de estas palabras, decía, he hecho un pacto contigo y con Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 34 y versículo 27. Asaf le recordó a Israel que el Señor estableció, recuerdan ustedes a Asaf, el salmista, le recordó a Israel que el Señor estableció un testimonio en Jacob y designó una ley en Israel, dice que ordenó a nuestros padres. Un testimonio en Jacob.
estableció un testimonio en Jacob, designó una ley en Israel. No hay gentiles aquí. No hay nadie más que Jacob, la casa de Jacob, los hijos de Jacob, una ley que había establecido entonces para Israel. Noten ustedes que Israel no se había dividido entonces, cuando Asaf escribe estas cosas, no se había dividido en reino del norte y reino del sur, de tal manera que designa una ley a Israel que implica a todas las tribus que estaban vivas en ese momento. Daniel, más adelante, cuando oraba por los hijos de Israel, podía hablar de las leyes de Dios, dice en el capítulo 9 y versículo 10, las leyes que puso ante nosotros israelitas, por sus siervos los profetas. Y Dios le recordó a Oseas sobre Israel y le dijo, he escrito para él las grandes cosas de mi ley. Allí en Oseas 8:12. ¡Qué privilegio! Es el Israel al que Dios escribe las grandes cosas de su ley, aunque ellos las desoyeron. Pero Dios se las dio a ellos y a nadie más que ellos. Dice, y Dios, el del Sinaí, el Dios de Israel. Así hablaba el Salmo, por ejemplo, 68. Dice, ordenó a Israel. Dios, el Dios de Israel, le ordenó a Israel, dice, que recuerde la ley de Moisés, mi siervo, que le ordené en Horeb para todo Israel, con los estatutos y juicios. En el libro de los Números, en el capítulo 15, Dios dijo que la ley se aplicaba a los judíos y a aquellos que serían considerados judíos, es decir, los prosélitos y los extranjeros. Moisés, cuando repite la ley de Dios en Moab, aquí dejó en claro, como estábamos leyendo, a quién se la dio. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y si nosotros hacemos un resumen, podemos ver que los gentiles no fueron sacados de Egipto. De hecho, muchos de ellos, es decir, los egipcios, perecieron en Egipto, otros perecieron en el Mar Rojo. A los gentiles no se les dio el sábado como una señal especial de que eran el pueblo de Dios. A los gentiles no se les dio la columna de nube y de fuego. A los gentiles no se les dio el maná. A los gentiles no se les dio la tierra prometida. La verdad es que tuvieron que ser más bien removidos de la tierra prometida. A los gentiles tampoco les fueron dadas todas las ordenanzas del tabernáculo. Y decir que la ley se aplica, como algunos dicen, equivocadamente por supuesto, que la ley se aplica a toda la raza humana, es hacer estas declaraciones y demandas totalmente superfluas, sin sentido. Y hay muchos pasajes. Simplemente si ustedes buscan en su concordancia Israel o casa de Jacob, se van a dar cuenta, sobre todo, por supuesto, en el viejo pacto, con referencia a la ley, que la ley fue dada totalmente para ellos, no para la raza humana. Y un vistazo a todos los pasajes que, aunque he citado de una manera, pues, sencilla y sin mayor comentario, lo puede confirmar. Y aquí estamos hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés, toda la ley, los 613 mandamientos, la ley en su totalidad. La ley fue dada a Israel para distinguir a Israel de todos los demás. Y lamentablemente todo esto se olvida con demasiada frecuencia y la ley que se le dio exclusivamente a Israel y se aplicó solo a ellos,
ha venido a aplicarse erróneamente a los gentiles en la era del Evangelio para la confusión tanto de la ley como del Evangelio. Y lo que es más, no solamente Dios en el Sinaí le dio su ley a Israel y solo a Israel, sino que antes del Sinaí nadie tenía la ley. Es con nosotros, dice, no con nuestros padres que Dios ha hecho este pacto. Ni siquiera los patriarcas la tuvieron. Y observe cuán explícito fue Moisés al repetir la ley allí en Moab, al recordarles a los israelitas la primera entrega, la de Éxodo 20, y esta reentrega de Deuteronomio capítulo 5, de los destinatarios, de una manera tan clara como lo leímos hace un momento más. Pero bueno, podemos dejar este tema aquí y vamos a pasar a examinar cómo esto se confirma, cómo en el correr de la historia de la salvación se confirma en los escritos del Nuevo Pacto por medio del apóstol Pablo. Vamos a estudiar los versículos 13 y 15 del capítulo 2 de Romanos. Quizá en otra oportunidad, para hacerle justicia a este gran tema de Romanos 2, podamos ver que estos versículos 13 y 15 forman un paréntesis entre los versículos 11 y 12 y el versículo 16, pero este es un asunto que no podemos abordar en este momento debido al espacio de tiempo, pues limitado, muy agradecido por él que nos fue concedido. Entonces pasamos nosotros al capítulo 2 del libro de Romanos, y para tener un poco de contexto vamos a leer desde el versículo 11. Porque ante Dios no hay acepción de personas, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Y dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Así que pasemos a este versículo 13, que está conectado de una manera muy, muy directa con nuestro tema. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Aquí, en este versículo, el apóstol Pablo trata de lleno con los judíos que pensaban que por el mero hecho de tener la ley y de haberla oído, bastaba para estar bien con Dios. Y esto que estoy diciendo es una especie de condensación de lo que trata la sección que va del versículo 1 al versículo 11 de Romanos capítulo 2. Trata de esto, insisto, trata con los judíos que pensaban, que suponían que por el mero hecho de tener la ley y de escucharla, bastaba para estar bien con Dios. Pensaban ellos que esta situación los colocaba en una categoría especial y que no deberían temer a la ira de Dios. Además, creían ellos que por ser el pueblo de Dios y sus favoritos, gozaban de una relación peculiar con Él y que sería muy, muy condescendiente con sus pecados.
Así que muchos de los judíos, que no eran cristianos, por supuesto, realmente no necesitaban poner atención a la predicación acerca de Jesús de Nazaret como el único camino de justicia a los ojos de Dios. Ellos decían, yo soy del pueblo favorito de Dios y tengo una relación peculiar con Él. ¿Recuerdan aquí, por ejemplo, aquel pasaje del capítulo 8 de Juan, cómo en cierto momento se vuelven contra el Señor aquellos judíos? Inclusive dice los judíos que habían creído en Él, creído muy entrecomillado, que dice, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que esto los exceptuaba, que Dios se iba a hacer de la vista gorda de muchos de sus iniquidades y de sus pecados, y que a la final los trataría con mucha misericordia. Y de esto trata este versículo 13, y nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Y el mero hecho de que hombres y mujeres oigan en sí no tiene mayor valor. Lo que la ley demanda es que se la obedezca. El que alguien sea ignorante de la ley, como pasa en algunos países, esto no les da ninguna excusa para transgredirla. Si una persona, por ejemplo, es multada porque se pasó una luz roja en el semáforo, de nada le va a servir que le diga ahí al policía que sabía muy bien lo que la ley decía, lo que él debía hacer. El policía lo va a multar de todas maneras. El asunto es que no detuvo su auto cuando debió haberlo parado. Y esto es aproximadamente lo que Pablo dice aquí. Oír la ley o leerla en nuestros días por sí mismo no es suficiente. Oír o leer incluye a cualquiera que haya entrado en contacto con la ley y conozca las declaraciones y a veces hasta los detalles de la ley. De la ley de Moisés, por supuesto. Estamos hablando, decíamos al principio, que este versículo se ocupa de los judíos. Pero los versículos 14 y 15 tratan de los gentiles, como vamos nosotros a pasar a ver. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley no teniendo ley, son ley para sí mismos. Dice el versículo 15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Observamos aquí de pasada cómo es que trata primero con los judíos y luego con los gentiles. Así como se acuerdan ustedes en el capítulo 1 y versículo 16 aquí de Romanos, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Bueno, Pablo continúa con este orden aquí también. Y sin duda Pablo trata con la posibilidad de que alguien dijera, bueno, muy bien, entiendo que esto es en lo que toca al judío, pero ¿qué pasa con los gentiles? Y algunos muy atrevidos dicen, ¿es justo que alguien sea condenado por una ley que nunca conoció? Y otros todavía aún más audaces dicen, bueno, ¿es que es justo que alguien sea condenado? Quizá nos ha tocado a nosotros oír esto. Si esta es una cuestión que tiene que ver con la ley de Moisés, y admitimos, como dices, que los judíos no tienen excusa y que están bajo condenación a causa de esa ley, entonces siguen diciendo, ¿no significa que los gentiles están libres de la condenación? Y la respuesta de Pablo es muy clara. Dice, los gentiles no son inocentes.
Es verdad que ellos no recibieron la ley de Moisés y que los judíos sí la recibieron, pero eso no significa que están libres, que no están bajo condenación y por qué automáticamente están todos justificados ante Dios. ¿Por qué no? Y entonces Pablo responde con un argumento formidable que va a desarrollar en estos dos versículos. Dice, estos gentiles que no tienen la ley como los judíos, dice, hacen por naturaleza cosas de la ley. Noten ustedes la manera específica en que Pablo plantea este asunto. No dice, estos gentiles hacen por naturaleza la ley o practican la ley. No, no, no. Pablo dice, estos gentiles que no tienen la ley, como los judíos, la ley de Moisés como los judíos, hacen por naturaleza cosas de la ley. Dice, por lo que ellos llegan a ser ley para sí mismos. Volvemos a leer el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley de Moisés, hacen por naturaleza cosas de la ley de Moisés, estos no teniendo ley, son ley para sí mismos. Esto significa que mientras que es perfectamente correcto que afirmemos que los gentiles nunca oyeron la ley que fue dada por mano de Moisés y que por lo tanto no están bajo la ley, sin embargo podemos afirmar que todos, no solo algunos, muestran por sus actos que tienen un conocimiento de lo que está correcto hacer y de lo que no está correcto hacer. Y sin duda, los gentiles no siempre hacen lo correcto. En primer lugar, noten pues aquí también que los gentiles son aquellos que están sin ley. Contestando a la pregunta original de este estudio. Es decir, ¿están los gentiles bajo la ley? La respuesta de Pablo es no, no están bajo la ley de Moisés. Pero Pablo dice aquí que los gentiles hacen por naturaleza cosas de la ley. Notemos que Pablo no dice que ellos hacen la ley o practican la ley, sino cosas de la ley. El griego diría tatunomu piosin. Tatunomu, las cosas de la ley. Dice piusin, tiempo presente del verbo pieo, hacer. Dice las cosas de la ley. Las cosas de la ley hacen. Es decir, ¿qué son estas cosas de la ley? Son acciones que de hecho la ley mosaica prescribe. Pero los gentiles hacen algunas de estas cosas no en obediencia a la ley de Moisés, no en obediencia a esa ley porque no la tienen. Dice Pablo que los gentiles son sin ley. Se refiere a acciones que estos gentiles en ocasiones hacen que se corresponden con partes de la ley mosaica que prescribe estas acciones. Estas acciones coinciden con partes de la ley mosaica que prescribe estas acciones. Y las cosas de la ley es una manera general de afirmar ciertos mandatos que aparecen en la ley de Moisés, pero que Dios ha hecho universalmente disponibles a los seres humanos en su constitución interior. Y que están presentes en todos. Si, por ejemplo, no matar o no adulterar, que puede ser una de las prácticas de muchísima gente que no está bajo la ley de Moisés y coincide con el no matarás,
o con el no cometerás adulterio. Bueno, esto no significa que se está obedeciendo a la ley de Moisés, sino significa que esta ley interior que Dios ha plantado en el interior de los hombres tiene preceptos y conceptos que coinciden con la ley de Moisés, puesto que se trata, hermanos, de preceptos morales universales que Dios ha instituido. Es decir, tenemos nosotros este concepto general de ley de Dios, que podemos decir es un concepto muy amplio y extenso. Háganse de cuenta como si fuera un paraguas, la ley de Dios. Y dentro de este paraguas hay varias manifestaciones de esta ley general de Dios. Tenemos, por ejemplo, un simple precepto que Dios dio a Adán, que se corresponde con el carácter santo y perfecto de Dios. Las cosas que Dios le mandó a Abraham hacer también se corresponden, hermanos, son expresión, como ley que Dios le da expresamente a Abraham, expresión de la santidad y del carácter de Dios. Posteriormente, Dios le da un concepto muy pleno a Israel de esta ley, que también es expresión del carácter de Dios. Todo esto debajo de este, podemos decir, gran paraguas, que es ley de Dios. Y dentro de esta misma, podemos decir, paraguas de la ley de Dios, Dios también expresa su ley implantándola en el corazón de todos los seres humanos. Esta también es ley de Dios. Quizás no tan completa como la ley mosaica, pero es una perfecta y real expresión de la ley. Tan importante es esta ley que dice Pablo que los que pecaron sin la ley de Moisés, fíjese, perecerán. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay una ley que Dios ha impreso en el corazón de los hombres que tiene que ser respetada, que hace oír su voz. Y de esto vamos a hablar en un momentito de una manera más completa. Por ejemplo, si nosotros observamos a cualquier raza, a cualquier clan africano, a cualquier tribu o comunidad perdida en el Amazonas o en las grandes selvas del mundo, estos grupos paganos, encontraremos que ellos tienen sus estándares, podemos decir, morales. Ellos se abstienen de hacer ciertas cosas y hacen otras. Y no importa qué tan ignorantes puedan ser. Ellos tienen muchas veces ideas muy interesantes y profundas, por ejemplo, sobre el asesinato, sobre el robo y cosas por el estilo, así como sentimientos de amor hacia los demás. Pueden honrar a sus padres, pueden abstenerse de inmoralidades sexuales. Pues bien, hermanos, esto es lo que el apóstol da a entender como cosas de la ley. Cosas que por una parte Dios reveló a Moisés cuando le dio la ley a Israel y que convergen con esta ley de la conciencia, esta ley que rige a la conciencia, que también decíamos es ley de Dios, tanto como la ley mosaica. Igualmente, por ejemplo, la ley de Cristo, de la cual Cristo es el legislador, el nuevo legislador para el nuevo pacto. Hermanos, esta ley de Cristo es también una expresión de esta voluntad perfecta de Dios que expresa, que manifiesta, que deja claro a los ojos de todos cuál es el carácter de Dios. Qué sabia y qué maravillosamente completa es. Ya en el viejo Israel mandaba a Moisés que guardaran los mandamientos, dice, porque los pueblos de alrededor cuando vean y conozcan esta ley que el Señor les ha dado, van a decir de ustedes, israelitas,
pero ¿qué pueblo tan grande es este? ¿Qué pueblo tan sabio que tiene una ley de esta naturaleza? Todas estas expresiones habidas en la historia de la humanidad, hermanos, la ley interna, ahorita vamos a hablar un poco más de esta ley que rige la conciencia. La ley que Dios le dio a Moisés, la ley de Cristo, todas estas son expresiones magníficas que Dios da como Él quiere para sus fines muy concretos y muy específicos y que manifiestan esta sabiduría regia y magnífica del Señor como legislador del universo. Ahora, cuando dice aquí, en el versículo 14, que hacen por naturaleza, dice aquí, hacen por naturaleza cosas de la ley. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Bueno, quiere decir que brota de manera natural del ser interior humano. Entonces, estamos hablando aquí de una ley que rige a la conciencia. No es la conciencia misma, sino la ley que rige a la conciencia, que es inherente, es decir, que es innata, que es congénita, que es implantada por Dios, que se manifiesta por medio de la reflexión moral y por el instinto nativo o por inclinación natural, por impulso espontáneo, si ustedes quieren. Porque están tratando de obedecer una ley, dice, pero perdón, no porque estén ellos tratando de obedecer una ley dada divinamente, hermanos, porque eso no lo pueden saber. Ellos no lo saben, no la conocen. Y Pablo afirma que los gentiles saben lo suficiente para entender cuál es esa clase de cosa que deben hacer. Conscientemente no están cumpliendo la ley de Moisés y no obstante están guardando algunas de las disposiciones de esta ley, solo algunas, sin saberlo, y que coinciden o son semejantes a aquellas cosas que Dios, aquella ley que Dios ha impreso en el corazón. Y observamos que Pablo no dice, fíjense bien, no dice que el gentil tiene una ley de sí mismo. No dice que cada ser humano origina su propia ley, porque esto es otra de las ideas de algunos humanistas. Porque esto no es así, porque de hecho 2 veces dice que no tiene ley. El gentil realmente no está fuera de la esfera, del paraguas, de la ley de Dios, es decir, aunque sin duda está fuera de la ley de Moisés, pero quiere decir que los gentiles no cristianos están sin la ley de Moisés. Entonces, decir que los gentiles no cristianos están sin la ley de Moisés es una cosa, pero decir que están sin ley, esto es otra cosa, diferente. Pues los gentiles ciertamente tienen conocimiento de las demandas morales de Dios. Aquí estamos hablando de ley en este sentido genérico. Y cuando Dios los condena, no lo hace sin que ellos entiendan cuáles son sus demandas sobre ellos. Los gentiles no tienen la ley revelada del Antiguo Testamento, pero su conducta muestra que distinguen lo recto de lo que no lo es. Es decir, Dios actúa en ellos mediante la ley de la conciencia. Saben suficientemente de ley como para ser culpables cuando pecan, aun cuando no conozcan al Dios que prescribe una conducta recta. Fíjense bien cómo aquí en Romanos capítulo 1, cómo es un hecho, por ejemplo, que ellos saben que Dios existe. Y lo saben por medio del testimonio de la naturaleza.
es decir, por medio de las cosas creadas, por medio de la creación. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 1 y versículo 19 y 20. Dice, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables, que no tienen excusa. Fíjense, los hombres perciben, saben que Dios existe. Ven la creación, ven la magnificencia, la belleza del diseño, del propósito, y saben ellos, internamente todos los seres humanos saben que una obra de esa maravilla, de ese portento, no pudo haberse hecho sola. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. ¿Quiénes que no se hayan plantado frente a un telescopio y vean las maravillas, hermano, de estas galaxias espléndidas, el asombro de estos hoyos negros que se encuentran, hermanos, no se da cuenta de que hay una perfecta armonía y un orden en todo el universo? No hay un choque incesante de estrellas y de soles, lo cual traería una destrucción sistémica de una galaxia y de todas las galaxias. Hay un perfecto balance, hay un orden, hay una armonía. Todo esto clama que Dios existe y lo saben. Saben que Dios existe. Y no solamente saben que Dios existe, sino que Dios tiene también un pronunciamiento moral sobre las acciones humanas. Vean ustedes aquí mismo cómo termina este capítulo 1 de Romanos, versículo 32, que dice: quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. ¿Notan ustedes? No solamente se capta la existencia de Dios y saben los hombres que Dios existe, sino que también hay un orden moral en el universo. Hay un pronunciamiento de Dios, dice aquí, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Saben todos los hombres cuando hacen el mal, porque esta ley impresa en el corazón, que funciona como norma de facto de la conciencia, les hace saber que algo está bien o mal. Y puesto que ellos poseen este conocimiento, esta ley que rige a la conciencia, esta tendencia natural, o también algunos le llaman conciencia moral, por esta razón son responsables. Es decir, pueden ser juzgados en términos de todo esto que poseen. Es en este sentido que ellos son ley para sí mismos. Serán juzgados por su fidelidad a lo más alto que les fue posible conocer. Sin embargo, tenemos que agregar que la luz que les ha llegado no ha sido seguida por ellos. Como lo vimos, por ejemplo, como lo podemos ver en el 1:18, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que no siguen esta ley impresa en el corazón. O el versículo 21 que dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Dice, habiendo conocido. O sea, Pablo da por sentado que todo ser humano conoce a Dios. De una manera muy elemental, si ustedes quieren, pero a veces no tan elemental y no tan débil, sino muy fuerte. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni les dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos.
O el versículo 28. 3 veces dice que Dios los entregó. En el 21, en el 24, Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones. Dice, y el versículo 29, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por supuesto, el versículo 28, que dice, y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio. Y por supuesto, el capítulo 2 que estamos estudiando, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. O sea, esta luz que les ha llegado no ha sido seguida por ellos, por razones que Pablo va a explicar más adelante, sobre todo en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. El apóstol ya lo había dicho bastante claro en el capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Saben estas cosas y no obstante, no ponen por obra lo que saben. Cometen pecados y tratan de justificarse cuando los hacen. Entonces, Pablo fundamenta la culpabilidad de los gentiles no como algo meramente dogmático. Ofrece 3 pruebas para demostrarlo más allá de toda duda. En primer lugar, decíamos, la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta es una declaración muy interesante que tenemos que considerar cuidadosamente. Aquí notemos nosotros que Pablo no dice que los gentiles muestran la ley de Moisés escrita en sus corazones, sino que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué Pablo varió la expresión? Y es muy importante que él lo hubiera hecho así, porque no está enseñando aquí que los gentiles son gente que por naturaleza tienen la ley de Dios escrita en el corazón, la ley de Moisés. Dejemos esto muy en claro. Una ley tiene el propósito de producir ciertos resultados. La ley de Moisés dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo. Y esto nos dice que hay ciertas cosas que debemos hacer. Así que lo que Pablo dice no es que los gentiles tienen la ley misma de Moisés escrita en sus corazones, sino que muestran muy claramente que la obra de la ley, es decir, algunas de las cosas de las que trata la ley y que se propone producir, está escrita en sus corazones. Es decir, el apóstol está reiterando aquí en el versículo 15 lo que ya dijo en el versículo 14. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley. Y podemos ver una frente a otra, obras de la ley y cosas de la ley, como 2 cosas prácticamente iguales. Podemos encontrar que esta clase de sentido moral está muy desarrollado en algunas tribus paganas. Y estas personas dejan ver con toda claridad en su conducta que saben de estas cosas porque, por ejemplo, castigan el asesinato, castigan el robo, castigan con la muerte a los adúlteros en algunos lugares. Saben que hay que honrar a los padres, respetar a los ancianos, cuidar a los enfermos. Y entienden que es necesario hablar con verdad, cumplir sus promesas y sus compromisos, y así les enseñan a sus hijos. O sea, no podemos nosotros menospreciar esta conciencia moral. También es ley de Dios puesta en el corazón. Y de esta ley de la conciencia, que no es una cosa banal, no es una cosa superflua, no es una cosa simplemente débil y que medio que está ahí. No, de esta conciencia, de esta ley impresa en el corazón, han surgido reflexiones morales agudas, profundas,
De aquí han surgido jurisprudencias enteras y leyes monumentales que han regido a los imperios antiguos. ¿O de dónde piensan ustedes que han surgido? Examinemos el conjunto de leyes, ese gran compendio que se llaman las pandectas. Veamos la estructura estupenda, monumental, de todas estas jurisprudencias. Examinemos también, por ejemplo, las filosofías de algunos de los filósofos griegos. Saben ustedes, el mundo moderno occidental todavía se rige por estos preceptos de los filósofos griegos. ¿De dónde creen ustedes que han surgido estas reflexiones? ¿De una cosa vaga? ¿Cómo lo explicamos, por ejemplo, sobre todo en términos de la caída, en que todo el ser humano se ha corrompido? Está presente todavía esta ley que rige la conciencia, sí, provoca reflexiones profundas y no salva a la gente. Pero vean ustedes qué importante es, tanto que dice que los que pecaron sin ley, perecerán. Y la antropología y la historia de la cultura dan testimonio de esto. Así que este es el primer argumento. Los gentiles muestran que la obra de la ley, no la ley, insisto, que no es lo mismo, muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Y esto explica por qué ellos, el mundo en general, tiene estas reglas, tiene estas regulaciones, y sin saber por qué, tratan de alcanzar un cierto estándar moral y una concepción moral de la vida. Aunque, como decíamos, no la siguen, la desechan a causa de este pecado que arrastramos de la caída de Adán, esta naturaleza pecaminosa. Pero la reflexión está ahí, la ley está presente. Y esto hace que los gentiles sean objetos del juicio, que es de lo que trata toda esta sección. Noten ustedes que Pablo no ha hablado todavía de la justificación por la fe. Y muchas veces cometemos el error de tratar de traernos ideas que Pablo expresó en el capítulo 3, en el capítulo 4, sobre la justificación o sobre la santificación. Tratamos de explicar Romanos capítulo 2 sobre la base de estas cosas que Pablo no ha explicado todavía aquí. Y es muy importante que nosotros sigamos a Pablo, sigamos su razonamiento, que además es ordenado, y él va hacia adelante hasta culminar en el capítulo 8, por ejemplo. Todo un planteamiento extraordinariamente completo de la salvación. Pablo apenas en el capítulo 2 está expresando esta situación de que Dios en primer lugar es imparcial. Por eso dice aquí, porque ante Dios en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, porque ante Dios no hay acepción de personas, no hay favoritismos, ni con judíos ni con griegos. Y luego pasa a hablar del juicio, pasa a hablar de la condenación, dice, perecerán, serán juzgados. O como dice el 16, el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este es el punto en Romanos capítulo 2. Uno de los puntos torales principales. No está hablando aquí de la salvación por la fe, ni de la justificación por la fe, ni de la conformación a la imagen de Cristo. Todavía no ha llegado Pablo a eso. Y es muy importante que nosotros vayamos siguiendo el argumento de Pablo como está. En segundo lugar, dice, no solamente tenemos, en primer lugar, estábamos hablando de pruebas que fundamentan la culpabilidad de los gentiles, decíamos, la obra de la ley escrita en sus corazones. En segundo lugar, el testimonio de la conciencia. Aquí vamos a hablar de la conciencia un poco más. Dice, dando testimonio juntamente con su conciencia. Noten ustedes cómo dice el versículo 15.
los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia. Yo entiendo que no es posible que estudiemos con los pocos minutos que nos restan el tema de la conciencia. Sin duda es un asunto importante y debemos entender bien lo que la Biblia enseña sobre ella. Por el momento, quedémonos con 2 o 3 ideas que considero que son esenciales. La conciencia es una clase de voz. La conciencia es una facultad, si se quiere, que está en todos los seres humanos. La conciencia ejerce una función. Es algo así como un monitor interno que nos dice que algunas cosas están mal y que no debemos hacerlas. Y nos guste o no, la conciencia está allí, expresa su opinión y nos condena cuando hacemos mal. La conciencia es algo que es principalmente negativa y se ocupa no tanto de decirnos lo que está bien, sino más bien lo que está mal y de condenarnos si lo hacemos. La conciencia es un mecanismo reflexivo por el cual las personas pueden medir su conformidad a una norma. A esta norma o regla o ley se le llama norma de facto. La conciencia no opera sola. La conciencia siempre tiene un punto sobre el cual podemos decir se asienta y a través de él juzga. Siempre. La conciencia no opera por su cuenta sola, sin tener una norma que le dice bien o le dice mal. Si entonces, hermanos y hermanas, la obra de la ley es esta norma, la conciencia de los gentiles individuales revela dentro de cada uno de ellos hasta qué punto se sigue esa norma. Podemos decir también que la ley interna, la ley que rige la conciencia, forma parte de esa norma de facto, pero por supuesto que sí, es la norma de facto. Esta norma de facto es puesta por Dios. Muy importante. No es puesta por el hombre por sus propias pistolas. Es puesta por Dios. Tiene la impronta de la divinidad. Es la voz que dice, esto está bien, esto está mal. Cuando esta norma es puesta ahí, entonces la conciencia juzga en términos de la norma. Si, por ejemplo, dice que matar es malo, si esta ley impresa en el corazón, parte de esta ley impresa en el corazón es que tengas respeto por la vida humana, entonces si tú matas, si tú estropeas la vida de una persona por falsos testimonios, la conciencia te lo va a decir inmediatamente. Si tu norma de facto es el respeto por la vida humana, o poniéndolo de otro modo, no matarás, y tú matas, la conciencia te va a decir que estás mal, que eres un pecador, que te equivocaste. Pero fíjense ustedes, esta norma de facto, en ocasiones, y este forma parte de la pecaminosidad humana, fíjense bien,
puede cambiar, por ejemplo, por el hábito de la sociedad. Puede variar o puede moverse por las opiniones de los demás. Y si, por ejemplo, esta norma de facto de no matarás se cambia a puedes matar, se vale matar, es posible matar en tales o cuales circunstancias, entonces tu conciencia va a obrar de acuerdo a esta nueva norma de facto. Si esta es puedes matar, entonces cada vez que tú levantes un cuchillo o levantes un arma o atentes contra la vida humana, tu conciencia lo va a aprobar, porque la norma de facto es esa. Por eso el profeta Isaías decía, ay de a lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Este cambio de norma de facto, contraviniendo esta voz interna que te dice desde un principio y desde siempre que, por ejemplo, matar es malo. Pablo, por ejemplo, nos cuenta que él perseguía a la iglesia y dice que cuando la perseguía lo había hecho en buena conciencia. Eso dice Hechos capítulo 23, versículo 1. Aunque después, una vez que esta norma de facto es corregida por Dios mismo, por el Espíritu Santo, él llega a darse cuenta que haber perseguido a la iglesia fue un pecado gravísimo. En términos de esa norma de facto, la conciencia de Pablo obró. Es decir, en los días en que Pablo perseguía a la iglesia, su norma de facto era que había que acabar con la iglesia. Entonces, perseguir a la iglesia de Dios era algo que él hacía en buena conciencia, porque la norma de facto era esa, y la conciencia simplemente estaba funcionando en orden a esa regla, a esa norma de facto, a esa ley. Sin duda que Pablo había vivido hasta ese momento en buena conciencia, entre comillas, pero llegó un momento en que por la acción de Dios llegó a ver que algunas cosas que pensaban que estaban bien, en realidad estaban mal. Pero hermanos, la conciencia no es un instrumento perfecto. La Biblia enseña que la conciencia puede llegar a cauterizarse o puede llegar a corromperse. Por ejemplo, esto lo dice Tito en el capítulo 1 o Primera de Timoteo capítulo 4. En caso extremo, y que hay quienes son de débil conciencia, por ejemplo, en Primera de Corintios 8:7. Y esto ocurre cuando la norma de facto es cambiada por una mala instrucción y constante, una mala y constante instrucción. El ejemplo pésimo de la sociedad repetida muchísimo, o porque queremos justificar alguna acción que ya habíamos juzgado y ya habíamos entendido como perversa por nuestra conciencia, tratamos de justificarla. Es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, cuando dice, estábamos muertos en delitos y pecados, y habla de esta esclavitud, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Además, la presencia maléfica de Satanás. Pero no solamente es Satanás, cuidado con pensar que Satanás es el autor de nuestros pecados o que es el autor de nuestra condenación. No es cierto. Del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense cómo se cuenta Pablo. En ese entonces, notemos, antes de la conversión, éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Decíamos querer justificar algunas acciones perversas, siguiendo, hermanos, los deseos apasionados de esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán perversa.
Dice, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, constitucionalmente, inherentemente, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Dios, como en Romanos, Dios entrega a los tales a su pensamiento. Pero el uso que Pablo le está dando aquí, en Romanos capítulo 2, versículo 15, es que no importa cuán primitiva, ignorante, poco inteligente o poca iluminada pueda ser una raza, todos tienen un conocimiento de Dios, de su existencia y de su carácter moral. Y además, una conciencia que tiene su norma de facto y saben por ella qué es lo que condena. Todos saben y todos conocen lo que es el remordimiento. Y en todo ser humano que ha pisado este planeta, hay esta luz interior, este monitor que pronuncia su juicio, la conciencia. Y en tercer lugar, hermanos, como prueba de la pecaminosidad de los gentiles, la culpabilidad de los gentiles, en tercer lugar, y como último punto de este estudio, en que tengo mucho más que decir, dice aquí el versículo 15, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, los cuales muestran, volviendo a leer el versículo 2:15 de Romanos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Es decir, los gentiles que nunca oyeron hablar de la ley de Moisés, con mucha frecuencia argumentan en sus corazones y entre ellos en cuanto a si tal o cual cosa está bien o está mal. Debaten sobre si lo que cierta persona hizo o dejó de hacer fue lo correcto o no. Esto es tan común. Se condenan entre sí tratando de excusarse. Y por supuesto que no podrían hacer esto a menos que tuvieran una norma, un estándar. Y esto es universalmente cierto. Si nosotros vamos, como decíamos hace un momento, a las tribus más primitivas del mundo, o en el chat cotidiano del WhatsApp moderno, nos vamos a encontrar que siempre se preguntan qué es lo correcto. ¿Es tal o cual acción que alguien hizo buena o mala? Para poner un caso, bueno, es la ideología de género. Entonces los acusan o los defienden. Y vemos que un hombre condenará una cosa en otro, pero la va a defender si la hizo él. Y esto es una evidencia de que tienen este sentido moral, esta habilidad para diferenciar entre correcto e incorrecto, entre bueno y malo. Y es así como Pablo fundamenta su caso de que los gentiles que no están conscientes de la ley de Moisés, ni por un segundo significa que no pueden ser juzgados. El judío es juzgado en cuanto a si guarda o no la ley de Moisés. Y el gentil tiene como base este triple testimonio y será juzgado de acuerdo con su conformidad a lo que conoce